Pan sin levadura. El tema de hoy. Coronavirus. Vivimos horas difíciles, pero podemos tener gozo. Santiago 1:2 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vengo insistiendo que los días malos que estamos viviendo en el mundo entero por el COVID-19 pone a prueba de que estamos hechos como creyentes que decimos ser. Nadie desea pasar por esta aflicción, ¿cierto? Aún pensar en diferentes situaciones difíciles en nuestras vidas nos llena de temor, y si tuviéramos la oportunidad de evitarlas, lo haríamos sin pensarlo dos veces. Pero esa no es nuestra realidad. Vivimos en un mundo donde el pecado ha afectado absolutamente todo. Nosotros estamos dañados e incompletos por causa del pecado, y nuestro mundo también. El pecado afectó el mundo y la humanidad perfecta que Dios había creado, y la transformó en una lleno de dolor, donde las cosas no siempre salen como queremos, donde hay enfermedad, muerte, decepciones, anhelos insatisfechos, y la lista pudiera continuar. Las pruebas son una realidad. Solo necesitamos estar vivos para sufrir. Frente a este panorama, donde el dolor está al acecho, llaman mi atención las palabras de parte de Dios que encontramos en el libro de Santiago. Al leer estas líneas pudiéramos pensar que Santiago ha perdido la cabeza. Tenga gozo cuando estás en pruebas. ¿Estás sufriendo? ¡Sé feliz! Leer palabras como estas pudieran resultar chocantes cuando estamos sufriendo por la muerte de un ser querido, o batallamos con una enfermedad que no mejora, o estamos en medio del dolor de una relación rota, o la propia cuarentena por coronavirus y la angustia por el qué pasará. Pero la razón por la que este llamado puede golpearnos es porque quizás no tenemos un entendimiento claro de lo que significa. En estas líneas, Santiago no nos está diciendo que deseemos las pruebas o las dificultades. No nos está diciendo que no debemos dolernos o que debemos disfrutar las aflicciones. A lo que sí nos está llamando Santiago es a tomar una decisión de experimentar gozo en medio de tiempos de dificultad. ¿Es esto posible? Definitivamente lo es. El mismo Pablo le dijo a los corintios que él sobreabundaba en gozo en medio de sus aflicciones. 2 Corintios 7:14. Y sabemos que las de Pablo fueron muchas. Ahora, ¿a qué se refiere Santiago cuando nos habla de tener gozo? ¿Cómo podemos definirlo? Pudiéramos verlo como una actitud de bienestar en el corazón que el Espíritu Santo produce mientras vemos la grandeza de Cristo en su obra y en su palabra. Tener gozo en medio de las pruebas es un llamado y a la vez es algo que nosotros mismos no podemos producir. ¿Cómo es esto posible entonces? Gálatas 5:22 nos enseña que el gozo es parte del fruto del Espíritu y por lo tanto es algo que solo Él puede producir. Sin embargo, el fruto del Espíritu se produce en nosotros al andar en el Espíritu y no la carne. Y una de las formas en las que hacemos esto es yendo a su palabra, conociendo a Cristo y la grandeza de su obra redentora a través de ella y respondiendo en obediencia. Entonces, el Espíritu Santo produce el gozo en nosotros en la medida en la que su palabra es nuestro alimento y fuente de deleite. El salmista decía: si tu ley no hubiera sido mi deleite, ya en mi aflicción hubiera perecido. Salmo 119:92. Ver la grandeza de Cristo y conocer su carácter a través de su palabra es esencial para que podamos tener gozo en medio de la aflicción. Para que nuestra alma haya bienestar con base en lo que Dios es, independientemente de que nuestro barco esté en medio de una tormenta como la del coronavirus. El pasaje de Santiago continúa y nos da la razón por la que debemos tener gozo en medio de las pruebas.
La aflicción o la prueba produce paciencia en nosotros. Santiago 1:3. En medio de las aflicciones, el músculo de nuestra fe se fortalece y tenemos como resultado el ser moldeados a la imagen de Cristo. Cuando mis ojos están puestos en Dios y su obra en nosotros, aún en medio de la tormenta más grande, podemos tener gozo. Hay algo más sobre las pruebas en este primer capítulo de Santiago que no quisiera dejar de mencionar. Santiago, hablando en el contexto de las pruebas, luego de decirnos lo que produce en nosotros, trae al escenario la necesidad de la sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Lamentablemente, la sabiduría no es algo que comúnmente se pide en medio de la aflicción. Usualmente pedimos sabiduría cuando tenemos que tomar alguna decisión o debemos dar alguna respuesta. Pero la realidad es que tiene mucho sentido pedir sabiduría en medio de la aflicción. Pudiéramos decir que la sabiduría es ver el mundo y mis circunstancias como Dios las ve, y luego actuar con base en ese conocimiento. Considerando esta definición, ¿cómo ve Dios nuestro sufrimiento? 1. Leve y pasajero. 2 Corintios 4:17. 2. Produce fruto en nosotros. 2 Corintios 4:17. 3. Obra para bien. Romanos 8:28. 4. Nos permite ser consolados por Dios y consolar a otras personas. 2 Corintios 1:4. 5. En el futuro, Dios mismo hará nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. En medio de la aflicción, necesitamos de la sabiduría que se requiere para aprender a ver nuestra tribulación de esta manera y entonces responder. Cuando vemos el sufrimiento como Dios lo ve a través de su palabra y abrazamos estas verdades, la respuesta natural de nuestro corazón será gozo en medio de esta gran aflicción que estamos pasando. Y allí, en el calor del fuego, pero bajo el fiel cuidado de nuestro buen pastor, seremos moldeados a su gloriosa imagen y podremos tener gran gozo en medio de las pruebas. Recuerde, no salgas de tu casa, lávate las manos, ora al Señor, vienen días muy duros. Si aún no has arreglado cuentas con Dios, hágalo hoy mismo. El coronavirus puede matar el cuerpo, pero morir en pecado es ir al infierno. A Dios sea la gloria. Gracias por escuchar y compartir este breve mensaje de la palabra de Dios. Que tengas un maravilloso día. Escrito por Ministerios por la Causa de Cristo, en los estudios de Grupo de Grabaciones en Guaraní, Asunción, Paraguay. Reciba esta y otras reflexiones de Pan sin Levadura al más 595-981-533-595. Más 595-981-533-595.